Hola, soy Laura Cano Medina y voy a explicar en el siguiente vídeo el concepto de meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que ocurre en organismos que tienen reproducción sexual. En la meiosis se parte de células diploides con una doble dotación cromosómica y gracias a la meiosis se convierten en células haploides, es decir, en gametos que específicamente en la especie humana serán espermatozoides y óvulos. Cuando ocurra la fecundación se volverá a tener células diploides. Por tanto, podemos afirmar que la meiosis reduce el número de cromosomas a la mitad. Además, como veremos a posteriori, durante la meiosis hay un fenómeno importante en el que ocurre variabilidad, es decir, que se entremezcla el contenido genético de ambos progenitores. La meiosis tiene varias fases. De hecho, tiene una primera fase llamada meiosis 1 y una segunda fase, meiosis 2, que desarrollaremos a continuación. La meiosis 1 partimos de una célula diploide con 4 cromosomas, pero constituidos estos por una sola cromátida y con 2 pares de cromosomas homólogos. Es en la interfase, también llamada fase S, cuando ocurre la duplicación y cada cromosoma está formado ahora por 2 cromátidas. En profase 1, estos cromosomas homólogos padecen y sufren el fenómeno tan importante que genera variabilidad denominado crossing over o entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos entrecruzan sus cromátidas y ocurre el intercambio de segmentos, es decir, ocurre el intercambio de material genético entre un cromosoma de un progenitor y un cromosoma del otro progenitor. Es en metafase 1 cuando los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula y será durante la anafase 2 cuando se produzca la separación de esos cromosomas homólogos, unos hacia un polo y otros hacia otro polo de la célula, entrando en la última fase denominada telofase 1, en la que el ADN se empezará a descondensar, se volverá a formar la membrana nuclear y finalmente por citocinesis ocurrirá la constricción del citoplasma y la separación y por tanto división celular en 2 células independientes. Por tanto, como producto de la meiosis 1 obtenemos 2 células haploides donde la mitad del material genético se ha reducido. Entramos ahora en la segunda fase de la meiosis, que como explicaba se denomina meiosis 2. En profase tenemos 2 células con 2 cromosomas y formados cada uno de ellos por 2 cromátidas, igual que antes en la metafase 2. Estos cromosomas se disponen en el ecuador de la célula y en anafase 2, en lugar de ocurrir la separación de cromosomas homólogos, ocurre la separación de cromátidas hermanas que van, como comentábamos antes, hacia los polos opuestos, dando paso a la última fase denominada telofase 2, en la que el material genético se descondensa, se vuelve a formar la membrana nuclear y finalmente por citocinesis obtendremos 4 células haploides con la mitad del material genético cada uno. Para recapitular el concepto del que estamos hablando, para recapitular la meiosis, se puede resumir brevemente en que se parte con una célula diploide con 4 cromosomas y 2 pares de homólogos, que en la fase S, fase de replicación del ADN, se duplica y ahora cada cromosoma está compuesto por 2 cromátidos, que ocurre la meiosis 1 y como consecuencia de una primera
célula que partíamos obtenemos 2 con la mitad del material genético que la célula progenitora. Y finalmente, producto de la meiosis 2, obtendremos 4 células haploides compuestas por cromosomas de una sola cromatida. Esta es la meiosis y su importancia, como comentábamos, es la variabilidad. Es decir, estas 4 células haploides, producto final de la meiosis de esta célula progenitora, no tienen nada que ver su ADN, su composición genética, los colores que vemos en los cromosomas con los cromosomas uniformes y monocromáticos, que en este caso representábamos así el material de la primera célula. Con esto termino el vídeo, espero que le haya gustado y sobre todo que le sea útil. Un saludo.